Bien, le damos gracias al Señor. Le damos gracias al Señor, ¿no es cierto?, por esta linda tarde, porque podemos estudiar la palabra del Señor. Hoy día, ¿no es cierto?, por así decirlo, correspondía que haga el estudio nuestro amado hermano Gerardo Manquilepe, desde Arica, el estudio del libro romano, muy bueno, pero él no va a poder estar, ¿ya? Así que vamos a aprovechar de... tenemos bastante tiempo, ya lo que vamos a hacer un pequeño repaso, lo que iniciamos el día viernes, que son los tiempos del fin, y hoy día vamos a ahondar mucho más en la hojita. Si alguien no tiene la hojita, por favor, pídamela y se la envío de inmediato. ¿Ya? Entonces vamos a pedir a nuestro amado hermano Raúl. ¿Está por ahí? Amén, acá estoy. Ya, muy bien. Hermano Raúl, ¿no es cierto?, nos va a bendecir con la oración del inicio de este estudio bíblico, para que el Espíritu Santo de Dios abra nuestro entendimiento, ¿no es cierto?, y que todo sea siempre, siempre para la gloria del Señor. Amén. 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 Entonces oramos al Señor. Amén. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta hora, Dios mío. Permite, Señor, estar reunidos, Señor Santo, de tus hijos, mío, Señor, con el deseo de aprender, Dios mío. Padre Amén. Santo, Madre, tu misterio, Dios mío, Señor, oramos por nuestro hermano, Señor Jesús. Gracias, Padre. Señor, que compartir este estudio, puedas bendecir su vida. Dios mío, Señor, dotarle de inteligencia, sabiduría, Padre Santo. Gracias, Señor. Dios mío, que le habilite que sí es la que será, Dios mío. Cristo amado, bendice a cada hermano, Dios, pastor, hermana, que se presenten en este estudio para su vida, para poder aprender tu palabra. Te lo pedimos todo en la bendición de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Jesús nuestro Salvador, amén. Y amén, Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Muy bien. Dios bendiga a nuestro amado pastor Gustavo Figueroa, al hermano Raúl, a la hermana Gisela, a la hermana Keila, a la hermana Natalia, y, ¿no es cierto?, bueno, los hermanos que ya llamé, seguramente a lo mejor después van a poder incorporarse al estudio. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso muy breve, ¿no es cierto?, de lo que vimos un poquito el día viernes. Todos tienen la hojita que se llama Los tiempos del fin. Si alguien no la tiene, por favor, me avisa. ¿Ya? Pueden colocar en silencio su micrófono. Amén. Hermano Rudy, la hermana Sí. Keila le habla. Pasa que Dígame. yo la hojita aquí físicamente no la tengo, pero la tengo en el correo y se me complica, no lo puedo ver porque como estoy usando el teléfono. ¿Ya? ¿Se la mando a su WhatsApp? Ya. ¿Se la mando a su WhatsApp? Ya, no. Ya. Pueden colocar su micrófono en silencio nomás, para que no haya ruido externo. Mándela al grupo, hermano, para que todos la tengan en el grupo, la hojita. Sí, muy bien. Que en el grupo ya está hermana Natalia. Lo que pasa es que la hermana Keila parece que no la ha visto, pero no importa, lo vamos a mandar de nuevo al grupo y a la hermana Keila. Espérenme un poquito. Arreglar el tiempo y ir a escoger allá a la iglesia la Maite. Sí, ahí está la resta yo. Oye, que me veo vieja. Te veis con cacirola. Sí. Me veo gorda. Hoy estábamos aquí. Ahí está el Benja, po. Ni la tía More iba a ese aniversario. El tío Primo. Sí. La mamilona no se la Ahí perdía. está, po. Con la cuida. Está muy... El tío Yere, ¿sabes? Fue el último mal vestido con unas casacas y otra vez iba bien Sí. vestido. Esa había andado mal. Y después cuando siempre iba para el aniversario de Eterno, po. Sí. Hermanos, pongan por favor sus micrófonos en silencio porque se escucha todo, porque se está grabando todo. Sí, por favor, coloquen su micrófono en silencio. Gracias. Bien, ahí le envié la hojita al grupo, ¿no es cierto? Y a la hermana Keila Peña. Muy bien, un pequeño repaso. Estuvimos viendo, ¿no es cierto?, por qué este tema, ¿no es cierto?, del libro de Apocalipsis no podemos tirarnos de un viaje, valga la redundancia. No podemos llegar y empezar así, comenzar a estudiar de un viaje el libro de Apocalipsis si primero no vemos todo su contexto. Y su contexto está, ¿no es cierto?, en lo que dijo Jesucristo. Dios bendiga a nuestro hermano Mariano ahí, que se acaba de ingresar. Bendición, hermano. Si puede colocar su micrófono en silencio, por favor, para evitar los ruidos externos. Muchas gracias por participar, hermano Mariano. Dios le bendiga, junto a su amada esposa. Entonces, el contexto es lo que dijo Jesucristo
lo que dijeron los profetas del Antiguo Testamento, lo que dicen, ¿no es cierto?, los apóstoles del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Esa es la base, ¿no es cierto?, de por qué esto se llama los tiempos del fin, es decir, cosas escatológicas, cosas que tienen que ver con cosas futuras, ¿ya? Entonces, estábamos esperando este estudio bíblico con el hermano Mariano, con la hermana Gisela, la hermana Natalia, varios hermanos y varias hermanas más. ¿Para qué, no es cierto? Porque lamentablemente en Radio Aliento algunos quedaron desfasados, ¿ya? Pero esto es algo totalmente extra, no tiene nada que ver con el Ministerio de Radio Aliento, ¿ya? Esto es algo totalmente, por así decirlo, particular, personal, del grupo de estudio bíblico online, al cual pertenecemos la gran mayoría. ¿Ya? Entonces yo le puse esta parte, se llama los tiempos del fin, porque va apuntado a lo que dijo Jesucristo, lo que dijeron los profetas del Antiguo Testamento y lo que dicen, ¿no es cierto?, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Apuntado a los tiempos del fin. En segundo lugar, ¿no es cierto?, vimos todo lo que era referente a la profecía de las 70 semanas. ¿Ya? Usted, por favor, vaya ahí a Daniel, capítulo 9, del versículo 20 al 27, que yo le había pedido que ustedes leyeran del versículo 1 al 19, que es la oración que hizo Daniel por su pueblo Israel, que es una oración muy poderosa, muy grande, y ahí, a raíz de esa oración, el Señor viene, ¿no es cierto?, manda al ángel Gabriel y le da esta famosa profecía de las 70 semanas. ¿Ya? Esto consiste, ¿no es cierto?, en que Daniel estaba orando, estaba humillándose delante del Señor, pero esa oración no fue una oración cualquiera. Daniel, si ustedes se fijan ahí, ¿no es cierto?, hizo una oración podríamos decir, de una confesión a favor de su pueblo, de sus autoridades, del mismo, de su familia, etc. Daniel, por si acaso, era del linaje real, de descendiente del rey David. ¿Ya? Y él estaba prisionero en Babilonia cuando la nación de Israel fue llevada cautiva a Babilonia, ¿no es cierto?, durante 70 años. 70 años. Entonces el Señor aquí le dice, mira Daniel, al principio de tu ruego, ¿no es cierto?, fue escuchada tu oración, etcétera, etcétera, ¿ya? Y he venido para darte entendimiento. Y le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Eso es lo que sale ahí, ¿no es cierto?, en la hojita que dice los tiempos del fin. Capítulo 1 dice las 70 semanas. ¿Ya? Capítulo 1, las 70 semanas. Letra A dice las 70 semanas. Daniel, capítulo 9, del versículo 20 al 27. Ahí yo le puse una equivalencia, que un día ahí equivale a un año. Es decir, 70 semanas, 490 días, son 490 años. Y le explicaba, ¿no es cierto?, que no son semanas de días, sino semanas de año, porque la palabra hebrea ahí es Shabuá o Shabúa, que significa semanas de años, no semanas de día. Es decir, una semana son 7 días, por lo tanto dice 7 días o una semana equivalen a 7 años. En total, 490 años. De esos 490 años, la letra B dice ahí en la hojita los tiempos del fin, se cumplen 69 semanas, es decir, de Daniel capítulo 9, del versículo 24 al 25, que dice lo siguiente: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Ya? Es decir, Dios Padre, ¿ya?, diseñó un plan de 490 años para la nación de Israel. No nos olvidemos nunca que esto es para Israel. La iglesia aquí no existe. La iglesia en el Antiguo Testamento no existe. La iglesia partió con Jesucristo cuando dijo, edificaré mi iglesia, ¿no es cierto? Él murió por la iglesia, derramó su sangre, etcétera, resucitó, venció a la muerte, al enemigo, etcétera, fue glorificado arriba en el cielo y envió el Espíritu Santo en Pentecostés. Todo eso tiene un cumplimiento profético, ¿no es cierto?, en lo que yo les compartí también el año pasado en Radio Aliento, las fiestas de Yahweh o las fiestas de Yahvé, las fiestas del Señor, que más adelante podemos verlas sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, en Shavuot, es decir, en la fiesta de Pentecostés, ya vino el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está presente en la iglesia hasta el día de hoy. Si alguien tiene alguna duda, puede abrir su micrófono y me dice, hermano, no entendí, ¿lo puede explicar de nuevo? Lo podemos explicar de nuevo sin ningún problema. Versículo 25. Dice, sabe pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas.
se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Yo le explicaba el viernes pasado, ¿no es cierto?, por qué esta separación de 7 semanas y 62 semanas. Cuando sale el decreto, que eso fue alrededor del año 444 antes de Cristo, ¿no es cierto?, el decreto para que Israel, la nación, ¿no es cierto?, que estaba cautiva, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, que estaba cautivo en Babilonia, pueda volver a reconstruir su ciudad, el templo, los muros, etcétera. Pasaron aproximadamente 49, 50 años. Por eso que aquí el ángel le dice, desde la salida del decreto, ya, ¿sí?, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, es decir, 49, casi 50 años, y 62 semanas, hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? Le explicaba yo que la palabra hebrea para Mesías es Mashiach. En griego es la palabra es Christos, que significa ungido. ¿Ya? Entonces, desde la salida de ese decreto, alrededor del año 444, 445 a.C., hasta el Mesías príncipe, hasta Jesucristo, habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 más 62 son 69 semanas o 483 años. Solamente que se hace esa división porque los primeros 49, 50 años se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Fue lo que se demoró aproximadamente, ¿no es cierto?, la nación de Israel en reconstruir el muro, el templo, la ciudad, etcétera, etcétera, porque quedó en la ruina cuando vino Nabucodonosor y los invadió. ¿Ok? También le decía, ¿no es cierto?, que en el versículo 26 dice, y después de las 62 semanas, es decir, 7 más 62, 69 semanas, dice, se quitará la vida al Mesías. Ahí, ¿no es cierto?, Daniel ya estaba hablando de que el Señor Jesucristo, el Mesías prometido a Israel, iba a morir. ¿Ya? Sí, iba a morir. Entonces, cuando Jesucristo entra a Jerusalén montado en un burrito, cuando todos colocaban ramas de palmera, colocaban sus mantos y decían, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, etcétera. Ahí Dios detiene el tiempo, Dios detiene el conteo de estas 69 semanas, ¿ya? ¿Por qué detiene el tiempo? Porque Jesucristo a una semana, ¿no es cierto?, de celebrarse la Pascua, Él iba a ser el Cordero, ¿ya?, el sacrificio perfecto, pero por los pecados de toda la humanidad. Entonces Dios ahí detiene el tiempo. El Señor, el Padre Celestial, e inserta ¿qué cosa? Inserta la gracia. ¿Con qué? Con la muerte, resurrección, glorificación, el Espíritu Santo, a la iglesia, etcétera, del Señor Jesucristo. Entonces, en la hojita, los tiempos del fin, en el capítulo 1, en la letra C, dice, Dios detiene el tiempo e inserta la gracia con el advenimiento del Señor Jesucristo. ¿Ya? Daniel 9:26, lo que acabo de leer yo, dice, la iglesia bajo el poder de la sangre de Cristo. La iglesia bajo el poder de la sangre de Cristo, tiempo de gracia o era de gracia hasta el día de hoy, significa que Dios perdona todos los pecados al ser humano siempre y cuando éste se arrepienta y ponga su fe personal en Jesucristo, el Hijo de Dios. Es decir, hay una condición. La condición es que el hombre, cuando digo hombre incluyo a la mujer también, ¿ya?, se arrepientan. ¿Qué es lo que es arrepentirse? ¿Se acuerdan? La palabra griega es metanoia, cambiar de mente, cambiar de mentalidad, pero ¿con respecto a qué? Con respecto al pecado. Cuando uno se arrepiente, ¿no es cierto?, ya toma, por así decirlo, le toma peso a lo que es rebelarse contra Dios, le toma el peso de lo que es hacer lo malo, etcétera, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo de Dios, que mora en nuestros corazones, Él nos ayuda ya para vencer el pecado, para no hacer lo que nosotros queremos hacer, que nuestra naturaleza humana es pecaminosa. Somos, ¿no es cierto?, perversos, malos, sucios, moralmente, etcétera, mal hablados, irritables, no tenemos paciencia, qué sé yo. Es todo lo contrario al fruto del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, mis amados hermanos y hermanas queridas, el Señor, ¿no es cierto?, cuando detiene el tiempo, es para que insertar el tiempo de la gracia o la iglesia bajo el poder de la sangre de Cristo. ¿Para qué? Para que haya perdón para todo aquel que se arrepiente. ¿Ya? No es, claro, Jesucristo murió por todo y para todos, claro que sí, pero siempre y cuando esa persona se arrepiente, pone su fe personal en Jesucristo, el Hijo de Dios, la sangre del Señor Jesucristo los limpia de todo pecado, el Señor, ¿no es cierto?, lo llena con su Espíritu Santo, su nombre es inscrito en el libro de la vida, ya, y empieza a participar de la iglesia. Tiene que obedecer, obviamente, ¿no es cierto?, tiene que empezar un discipulado cristiano, empezar, ¿no es cierto?, a enseñársele la palabra de Dios, etcétera, 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 ¿ok?
Entonces, todo eso es un cristiano nacido de nuevo. Su nombre es inscrito en el libro de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es ahora, en este tiempo de gracia. Bueno, pero este tiempo de gracia, o la iglesia bajo el poder de la sangre de Cristo, va a terminar. ¿Y va a terminar con qué? Con un evento que nadie sabe el día y la hora. Es lo que nosotros conocemos como el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Ese día y esa hora de ese evento no lo sabe nadie y no lo vamos a saber nunca. ¿Ya? Nunca. Nunca, 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 porque eso solamente lo sabe el Padre Celestial que lo puso en su sola potestad. Sigamos. En la hojita de los tiempos del fin, estamos en el capítulo 1 que dice, ¿no es cierto?, letra D. Dice, se cierra el paréntesis de la gracia y comienza una nueva dispensación. Ya, dispensación decíamos, ¿no es cierto?, que es el trato de Dios con el hombre a través de las distintas edades o eras. ¿Ya? Es el trato de Dios con el hombre. ¿Cómo trata Dios con el hombre? A través de las distintas edades, distintos periodos que hemos tenido, ¿no es cierto?, desde que Dios creó a Adán hasta el día de hoy. Ahora, por ejemplo, ¿no es cierto?, en esta dispensación podríamos decir lo que estamos en el tiempo, la era de la gracia, o la iglesia bajo el poder de la sangre de Cristo, ¿ya? Pero cuando se cierra este paréntesis de la gracia, el Señor, ¿no es cierto?, comienza una nueva dispensación. ¿Cuál es? Que Dios comienza a tratar de nuevo con su amado y bendito pueblo Israel. ¿Por qué? Porque quedó una semana pendiente. No se olviden que desde la salida del decreto hasta el Mesías príncipe, habrán en el fondo 69 semanas o 483 años. Y ahí Dios detiene el tiempo y queda una semana. Y esa semana, ¿no es cierto?, es la que sale en el versículo 26 y 27. Dice, versículo 26. Y después de las 62 semanas, es decir, de los 483 años, 69 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Eso se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito Flavio Vespasiano, prototipo del anticristo, ¿no es cierto?, destruyó la ciudad de Jerusalén, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el versículo 27 dice lo siguiente, y por otra semana, esta es la número 70, por eso, ¿no es cierto?, esta es la base bíblica y teológica para decir que la gran tribulación dura aproximadamente 7 años. ¿Por qué aproximadamente? Porque según Mateo capítulo 24, versículo 21-22, Jesucristo dijo, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Es decir, no van a ser 7 años, van a ser un poco menos. Y sabemos, por lo que también les conversaba el día viernes, ¿no es cierto?, que la Tierra en este momento, ¿no es cierto?, los días ya no duran 24 horas, sino que están durando aproximadamente 20 horas. Entonces, de este versículo bíblico, Daniel 9:27, se desprende que la gran tribulación va a ser aproximadamente 7 años. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ese ya es el anticristo. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Ya? Eso significa, ¿no es cierto?, que este hombre rompe el pacto que al comienzo, una vez que la iglesia es arrebatada, ¿ya? Aquí queda un caos mundial, este hombre surge, ¿no es cierto?, y trae, por así decirlo, paz y seguridad a todas las naciones. Pone el mundo, ¿no es cierto?, va a quedar en un caos terrible, y este hombre logra, ¿no es cierto?, traer la paz mundial, etcétera, 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 y logra un pacto de paz entre Israel, los árabes, las Naciones Unidas, los rusos, los yanquis, los chinos, etcétera, etcétera, con todas las naciones, pacto con los muchos, ¿ya? Ese pacto va a durar aproximadamente 7 años. A la mitad, es decir, a los 3 años y medio, este hombre rompe ese pacto, ¿ya? Y ahí, ¿no es cierto?, Israel se da cuenta que recibieron a un falso Mesías, ¿ya? Jesucristo dijo, yo vengo en nombre de mi Padre y no me reciben. Otro vendrá en su propio nombre y a ese van a recibir. Ahí Jesucristo estaba hablando del anticristo. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda con respecto a este primer capítulo, antes de comenzar el capítulo 2. ¿Pueden abrir su micrófono? Si tienen alguna consulta, pueden abrir su micrófono. No, hermano, no hay ninguna duda nosotras. Ya, el hermano Raúl, el pastor Gustavo, el hermano Mariano, la hermana Keila, nada. Si no hay nada, seguimos. Bien. Está muy claro, hermano. Que Dios le bendiga. Amén. Con el Titi. Nosotros por acá tampoco. Por mi parte, hermano Rudy, está bien, Ya, todo comprendido. Ya, listo.
pasamos entonces al capítulo 2 de la hojita, Los tiempos del fin. Ya, todos tienen la hojita. Si alguien no la tiene, me la pide, por favor, para poder enviársela. ¿Ya? La hojita se llama Los tiempos del fin. Rudy, también estamos aquí atentos escuchándole y por ahora todo claro. Hermana Keila, muy bien, amén, bendiciones. Vamos al capítulo 2 de la hojita, Los tiempos del fin. Capítulo 2. Capítulo 2 dice arrebatamiento de la iglesia. Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 17. Voy a pedir que mi amada hermana Keila Peña, ya, por favor busque Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del 15 al 17. Mi amado pastor Gustavo Figueroa va a leer Primera de Corintios 15, del 51 al 52. Cuando lo tenga pueden abrir su micrófono y leerlo. ¿Ya? Vamos a hablar del arrebatamiento de la iglesia, la base bíblica y teológica. Hermano Rudy. Keila Peña, ¿no es cierto?, va a leer Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 17, y nuestro pastor Gustavo Figueroa va a leer de Primera de Corintios 15, del 51 al 52. Cuando lo tengan, pueden abrir el micrófono y lo leen, ¿no?, para escucharlo. Entonces, ¿no es cierto?, aquí en el capítulo 2 vamos a hablar de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, paso a paso, ¿ya? Todo lo referente al estudio, a lo que rodea al estudio del libro de Apocalipsis. ¿Ya? Hermana Keila, ¿lo tiene? Perdón, hermano, lo que pasa es que yo escucho entrecortado porque estoy como con problemas de internet, pero ¿qué me decía? ¿Dónde leo? Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 17. Si no lo tiene, no hay problema, le pedimos a otro hermano que lo lea. No, amén, espere. Primera de Tesalonicenses 4. Capítulo 4, del versículo 15 al 17. Lentito, sin apurarse, respetando los puntos y las comas para que entendamos bien. Amén. En el nombre del Señor, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15, dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, ¿sí? Hasta el 17, hermana Keila. Bueno, parece que se fue. Se fue la hermana. Yo voy a seguir. No hay problema, que a veces hay problemas de conexión, etcétera. Sigamos. Dice, por lo cual, os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos o nos vamos a anteceder, nos vamos a ir antes, a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Pastor, 1 Corintios 15, 51, 52. Amén. ¿Me escucha bien, hermano Rudy? Sí, todo bien, hermano. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Hasta el 52. Amén. Ahí terminamos con el 52 porque después viene lo que... Listo, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. No se preocupe, hermana Keila, gracias a Dios ya lo leímos. No se preocupe, hermanita querida, no se preocupe, estamos bien ya. No hay problema. Se entiende que a veces hay fallas de tecnología. Disculpa, pasa que se me va la señal, de hecho yo los escucho súper entrecortado. Ya, hermanita, lo que se pueda, no hay problema, no se preocupe. Coloque su micrófono en silencio, no hay problema, no se preocupe, no se preocupe. Muchas gracias. Bien, entonces, hermanos queridos, hermanas queridas, debemos entender que la doctrina del arrebatamiento se encuentra en estos dos pasajes.
en Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 17, y Primera de Corintios 15, del 51 al 52. ¿Ya? Aquí tenemos la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Mucho cuidado cuando alguien diga, no, si el arrebatamiento no existe. No, pues, aquí está la base de lo que se llama, ¿no es cierto?, del evento en la cual Jesucristo prometió en Juan capítulo 14, de los versículos 1 al 3, dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, o muchas mansiones, dice otra versión. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. ¿Se acuerdan que yo le decía que la palabra griega ahí es paralambano, es sinónimo de arpazo, sinónimo? ¿Ya? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa promesa es para la iglesia, para los hijos de Dios. Esa promesa, ¿no es cierto?, no es ni para Israel, no es tampoco para el mundo. Esa promesa es para todos los hijos de Dios nacidos de nuevo, es decir, todo hombre o mujer cuyos pecados han sido lavados en la sangre del Cordero, su vida ha sido regenerada por el Espíritu Santo, su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero, es decir, que es templo del Espíritu de Dios. Jesucristo los va a venir a buscar y los va a llevar a la casa del Padre. Eso es rapto o arrebatamiento de la iglesia. No tiene nada que ver con la segunda venida literal del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Nada, absolutamente nada. Ya, son dos eventos totalmente distintos. Para la iglesia, Jesucristo viene hasta las nubes. Por eso ahí en Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 17, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Ya? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, Pablo pensaba que íbamos a estar vivos, que él iba a estar vivo, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Se fija, la iglesia sube. En cambio, la segunda venida, cuando el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, se abre el cielo ahí en Apocalipsis capítulo 19, del versículo 21 al 22, usted lo puede, 21 al 22, perdón, del versículo, ay Dios mío, Apocalipsis capítulo 19, del versículo 11 al 21, eso es. Ahí está graficada la segunda venida, ahí está graficada la guerra de Armagedón, etcétera, etcétera. Todas esas cosas lindas, esos detalles, ¿no es cierto?, que nos da la Biblia, por lo cual lo estamos estudiando. Entonces, la doctrina del arrebatamiento de la iglesia tiene un fundamento bíblico. No es que se le ocurrió a Gigi Ávila, a Scofield, a un tal Darby, como algunos dicen, ¿no es cierto?, los detractores de esta doctrina. Ahí si usted busca en YouTube, ¿no es cierto?, ahí se agregó la vueltita. Si puedes colocar tu micrófono en silencio, ¿ya? Por favor. Eso es. Ustedes a lo mejor se va a encontrar en YouTube con personas que dicen el arrebatamiento no es bíblico. El arrebatamiento de la iglesia no tiene sustento bíblico. Usted le decía el momento, con mucho respeto, ¿ya? Con mucho respeto, pero resulta que le amo aquí en Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 17, ahí habla del rapto o arrebatamiento de la iglesia. De hecho, la palabra griega ahí para arrebatados es arpazo. Arpazo significa sacar, trasladar violentamente de un lugar a otro algo. En este caso, Jesucristo en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, todos aquellos, ¿no es cierto?, que sean templos del Espíritu Santo de Dios, van a ser transformados. Nadie, absolutamente nadie que no tenga el Espíritu de Dios se va a ir con el Señor. Por favor, aquí quiero ser bien claro, porque aquí cada uno tiene que pesar cómo está su corazón delante del Señor Jesucristo. Cada uno. ¿Ya? Yo no le voy a estar preguntando a ustedes si oró, leyó la Biblia, si está ayunando, si está buscando al Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Porque cada uno es templo del Espíritu Santo. Yo también estoy en la misma condición suya. ¿Ya? Porque a Dios no podemos burlarlo, no lo vamos a burlar nunca. Yo les puedo mentir a ustedes, ¿no es cierto? Los puedo engañar, hablarles de la Biblia, un montón de conocimiento, pero puedo estar llevando una vida en pecado sin ningún problema y ustedes nunca lo van a saber. Pero al Señor no. Entonces nadie, absolutamente nadie va a subir si no tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón. Que quede claro. Entonces, arrebatamiento, la palabra griega es arpazo. De ahí viene un sinónimo, zarpazo, es decir, de un momento trasladado, ¿no es cierto?, por el Espíritu de Dios en un cuerpo incorruptible. Ahí entramos a lo que leyó el pastor Gustavo, ¿no es cierto?, en Primera de Corintios 15, del 51 al 52. ¿Ya? Que nuestro cuerpo físico, nuestra naturaleza humana física,
Dos cosas no podemos hacer. Primero, vencer la fuerza de gravedad, el espacio sideral. No podemos salir de esta atmósfera, nos desintegramos, nos desatomizamos. No podemos con este cuerpo físico, ¿no es cierto?, pasar el techo, pasar la atmósfera, pasar el espacio interestelar. No podemos con este cuerpo físico, nos desintegramos, hermanos queridos, hermanas queridas, no se puede. Por eso necesitamos un cuerpo celestial. Y en segundo lugar, la razón más potente, ¿ya?, es que necesitamos un cuerpo celestial, un cuerpo angelical, un cuerpo transformado, ¿no es cierto?, un cuerpo glorificado, según Filipenses 3, 20, 21, ¿ya?, un cuerpo semejante al del Señor Jesucristo, porque nos vamos a presentar delante de Dios el Padre. Y delante de Dios el Padre no podemos presentarnos con un cuerpo físico de pecado, no podemos, aunque seamos sus hijos. Necesitamos un cuerpo glorificado, ¿ya? Entonces, por eso es que la doctrina del arrebatamiento es tan importante. La doctrina, ¿no es cierto?, del arrebatamiento tiene su fundamento bíblico claro, clarísimo. La raíz, ¿no es cierto?, la palabra es arpazo. Entonces, algunos hermanos o algunas hermanas, o cuando usted escuche alguna predicación o algún comentario que diga la palabra rapto no existe, ya lo he explicado varias veces, pero se lo voy a dar una vez más. Cuando se tradujo la Biblia del griego al latín, por ahí por el año 300 después de Cristo, ¿no es cierto?, por un monje llamado Jerónimo, ¿ya? Ahí la palabra griega arpazo, del griego arpazo al latín, se tradujo como la palabra latina rapio, riptius, raptare, y de ahí al español quedó dando vuelta, por así decirlo, la palabra rapto. ¿Ya? Porque hay pastores que dicen la palabra rapto no existe. Obviamente la palabra rapto no sale en la Biblia, pero es un sinónimo. Yo le decía, ¿no es cierto?, que esto se lo expliqué a una hermana de Argentina y simplemente no entendió ni perico los palotes. No hubo caso, no entendió. Se lo expliqué con pera y manzana, no hubo caso. Bueno, ya. Que si el Espíritu Santo de Dios no abre el entendimiento, menos yo lo voy a hacer, pues si soy un ser humano, ¿no? Entonces, hermanos queridos y hermanas queridas, ¿ya? Debemos entender que la doctrina del arrebatamiento de la iglesia está aquí en la Biblia, lo que acabamos de leer, ¿ya? Y en 1 Corintios 15, del 50 al 51, ¿no es cierto?, ahí se nos habla de que seremos transformados nuestro cuerpo físico. ¿Por qué? Por dos cosas, como se le acabo de decir. Con este cuerpo físico así no podemos presentarnos delante de Dios el Padre, y en segundo lugar no podemos atravesar el techo, ni la atmósfera, nada de eso. Necesitamos un cuerpo celestial, angelical, glorificado, como usted quiera llamarle. Amén. No sé si hay alguna pregunta. Si alguien tiene alguna duda, prende su micrófono y me dice, hermano, no entendí. Lo explico de nuevo, no hay problema. Sigamos. En la hojita dice los tiempos del fin, ¿no es cierto? A1 dice en el cielo. Vamos a ver qué es lo que va a pasar en el cielo una vez que ocurra el arrebatamiento o rapto de la iglesia. En el cielo dice, letra A, el tribunal de Cristo. Ya, voy a pedirle por favor a la hermana Natalia que busque por favor 2 Corintios 5:10. A la hermana Gisela que busque Romanos 14:10. Y al hermano Raúl, por favor, que busque 1 Corintios 3, de los versículos 11 al 15. Vamos a hablar del tribunal de Cristo. Ya, porque Pedro, ¿no es cierto?, dice ahí que el juicio comienza por la casa del Señor. En este momento la casa del Señor... hermano Rudy, me dijo 1 Corintios 5. Hermana Natalia, lea por favor 2 Corintios 5:10. La hermana Gisela, Romanos 14:10. Y el hermano Raúl, 1 Corintios 3, del 11 al 15. Entonces, ya, hermano querido... Ya, espérame un cachito. Pedro, ¿no es cierto?, dice que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. La casa de Dios en este momento es la iglesia. Nosotros somos el templo de Dios en este momento. Israel, ¿no es cierto?, tenía un templo físico. Tuvo dos templos físicos. El primero que edificó Salomón y el segundo que edificó, ¿no es cierto?, después de la deportación, Zorobabel, Esdras, Nehemías, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahí es donde entró Jesucristo, porque ese segundo templo fue hermoseado por Herodes, pero después fue destruido nuevamente por los romanos en el año 70. Bueno, ahí supuestamente estaba la presencia de Dios, pero ahora el Señor, ¿no es cierto?, mora ¿dónde? En nuestros corazones, en nuestras vidas. Amén. Ya, amén. Hermana Natalia, 2 Corintios 5:10, hermana Gisela, Romanos 14:10, y el hermano Raúl, 1 Corintios 3, del 11 al 15. Amén. Amén. Porque es necesario que todos
nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Amén. Hermano Raúl, 1 Corintios 3, del 11 al 15, ¿lo tiene? Amén. Amén. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Muchas gracias, hermano Raúl, hermana Natalia, hermana Gisela. Muchas gracias. Bien, aquí, ¿no es cierto? Vamos a ver, o estamos viendo, ¿no es cierto?, lo que la Biblia dice, no se olvide, ¿ya? Con respecto al juicio de la iglesia. Ya, cuando hablamos de la palabra juicio, a todos se nos paran los pelos. Ya, pero resulta que este juicio o tribunal de Cristo, como leyó la hermana Natalia, ¿no es cierto?, no es un tribunal o no es un juicio de condenación. Entonces yo siempre digo lo mismo, no tiene sentido que el Espíritu Santo de Dios transforme, ¿no es cierto?, nuestro cuerpo en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, lo que leyó el pastor Gustavo. ¿Ya? No tiene sentido que formemos parte del rapto, arrebatamiento de la iglesia, llegar arriba al cielo y el Señor nos condena al infierno. No tiene sentido eso, no tiene lógica. Mejor el Señor nos queda acá, pues si estamos en pecado nos vamos a quedar, de hecho nos vamos a quedar acá. Pues. Espero que no, espero que ninguno de nosotros esté en esa condición. ¿Ya? Entonces, si hay alguien que está en pecado, simplemente no se va a ir con el Señor, se va a quedar aquí para la gran tribulación. Entonces, hermanos queridos, el tribunal de Cristo no es un tribunal de condenación, no es un tribunal de condenación, es el tribunal, ¿no es cierto?, en el cual el Señor va a premiar nuestras obras, nuestro servicio. Vale decir, si a algún hermano, alguna hermana, un siervo, quien quiera que sea, ¿no es cierto?, le dicen, usted, por favor, puede ir a predicar, puede orar, puede ayudarnos aquí, puede ayudar, y uno miente, por ejemplo, dice, no tengo tiempo, y resulta que me quedé viendo el partido del Colo-Colino, ya. O el equipo que sea, que a usted le guste, ya. Entonces, usted está mintiendo, ¿ya? Tenga cuidado, porque no está haciendo la obra del Señor diligentemente. O si se nos pide hacer un estudio bíblico o algo aquí, yo digo, no, es que no puedo, es que no quiero, que si yo no tengo voluntad para hacer las cosas del Señor. Todo servicio, aunque sea barrer el local, aunque sea recibir a los hermanos, recoger la ofrenda, hacer aseo, predicar, ministrar la alabanza, lo que sea, todo ese servicio al Señor le sirve. Cuando usted va, ¿no es cierto?, en su trabajo y le habla a alguien de Jesucristo, todo ese servicio un día va a ser recompensado. Todo lo que usted y yo hagamos para el Señor, un día va a tener su recompensa, hermano querido, hermana querida. Todo, vamos a tener una recompensa. Entonces les recomiendo que cuando se nos pida, aunque sea una simple oración, de acción de gracia, de gratitud, de apertura, de cierre, de lo que sea, hagámosla como para el Señor. Porque el Señor está mirando ese servicio. Entonces, ahí en 2 Corintios 5:10, clarísimo. Cada uno, por favor, subraye esa palabra y cada uno, ¿no es cierto?, va a presentarse delante del Señor Jesucristo. Yo no puedo endosarle mis pecados, mi hierro, mi falta al pastor de la iglesia, o a ustedes, a un familiar. No, usted tampoco puede hacerlo. Cada uno va a dar cuenta mientras estuvo en el cuerpo, haya hecho lo bueno o haya hecho lo malo. ¿Se da cuenta? Cada uno. ¿Por qué? Porque lamentablemente entre nuestras amados hermanos de la iglesia de corte pentecostal, como no estudian mucho la Biblia, dicen, no, si el pastor va a dar cuenta por mí. No, el pastor va a dar cuenta de su ministerio, de la hacienda que Dios le dio, pero no va a dar cuenta por cada uno de nosotros. Si no es fácil,
le endosamos nuestros pecados al pastor, total él va a dar cuenta, que se la arregle como pueda. No, aquí la Biblia, lo que leyó la hermana Natalia, dice cada uno se va a presentar delante del Señor. Obviamente al pastor, a un diácono, a un obispo, qué sé yo, a un hermano que tiene a cargo tanta congregación, etcétera, etcétera, tiene más responsabilidad, pues. Ya, pero no, eso no significa que toda la congregación le va a echar la culpa a él. No, pues, hermanos, aquí el Señor es clarísimo, Dios es muy ordenado. El Señor es muy ordenado en este aspecto, muy ordenado. ¿Ya? Cada uno va a dar cuenta de lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y Romanos 14:10, ¿no es cierto?, que leyó la hermana Gisela, dice algo parecido, porque todos compareceremos en él, tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es el juicio del gran trono blanco, no es el juicio de las naciones, no es el juicio de Israel, es, por así decirlo, el juicio de la iglesia. Pero como decimos palabra juicio, nos asustamos. Y no es así. Ahí lo único que se va a ver o se va a premiar ya es la obra que usted y yo realizamos para el Señor. Si usted no tiene obra, por ejemplo, el ladrón de la cruz, cuando Jesús le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. ¿Qué obra tuvo ese hombre? Ninguna. Ya, nosotros aquí con Muldita, ¿no es cierto?, que está ahí mi hermana menor, tuvimos un abuelo, ¿no es cierto?, por parte de mi papá. Ya ese caballero, ese viejito, el año 95, yo fui a orar por él, con mi hermano mayor, fuimos a orar, se entregó al Señor, pero ¿qué obra va a presentar ese hombre si era un viejo ya decrépito, como de 90 y tantos años? A los meses después falleció. Ninguna obra, po. En cambio se va a presentar Gigi Ávila, el Señor le va a llenar la cabeza de coronas, o Josué Irión, qué sé yo, los grandes siervos del Señor que Dios tiene, ¿no es cierto?, en este momento en su reino, su alma y su espíritu. Su cuerpo no, porque su cuerpo queda acá, bueno, se está descomponiendo y quedarán los puros huesos, no sé lo que sea. ¿Se fija? Entonces, cada uno va a dar cuenta en el tribunal de Cristo de su obra, de su trabajo. No es la salvación, por favor. ¿Ya? El solo hecho que formemos parte del rapto o arrebatamiento de la iglesia y nos presentemos ante el Señor Jesucristo ya somos salvos. Y de hecho aquí tenemos la salvación. ¿Ya? Yo sé que aquí a veces con otros hermanos tenemos una división un poquito o una diferencia de opinión con respecto a si la salvación se pierde o no. Yo digo, a ver, la salvación del punto de vista divino, del punto de vista de Dios, está firme. El Señor no nos da la salvación hoy día y mañana si pecamos la quita. No. El Señor espera nuestro arrepentimiento. Pero si la persona continúa en pecar y al final se vuelve al mundo y al final se vuelve una apóstata, obviamente que la salvación ahí se va a perder, pues. Pero si la palabra, ¿no es cierto?, en 1 Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, hijito, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Dios el Padre, ¿no es cierto?, a Jesucristo el Hijo de Dios. Eso significa que cuando pecamos tenemos que pedirle perdón al Señor, humillarnos, y no guardarnos el pecadito que hay ahí, y como que aquí no ha pasado nada, porque tarde o temprano, no se olvide, tarde o temprano vamos a salir pillados. Dios no puede ser burlado. Nunca va a ser burlado. Jesucristo dijo, no hay nada oculto que no haya de salir a la luz, de ser manifiesto, de manifestarse, de mostrarse. Así que, por favor, cuando pequemos, mejor arrepintámonos de inmediato. Sigamos. Y ahí en 1 Corintios, capítulo 3, del versículo 11 al 15, que leyó nuestro amado hermano Raúl, de Payaco, ¿no es cierto? Ahí se nos dan los detalles de cómo debemos edificar o construir. Pablo, ¿no es cierto?, dice, si alguno construye con oro, plata y piedras preciosas, va a recibir recompensa. Entonces, si a usted le piden, le vuelvo a decir, desde una oración, hacer aseo, saludar a los hermanos, una predicación, un estudio bíblico, todo un servicio, un vaso de agua que dé, todo ese servicio, ¿no es cierto?, usted lo está construyendo, ¿no es cierto?, está edificando ¿con qué? Con oro, plata y piedras preciosas, que cuando pasan por el fuego no les pasa nada. En cambio, los que edifican con heno, paja, hojarasca, cosas así, que cuando pasan con el fuego no queda nada, queda puro humo o pura ceniza. Entonces, cuando estemos en el tribunal de Cristo, el Señor va a probar nuestra obra, qué es lo que hicimos. Va a decir, a ver, me voy a colocar de ejemplo yo para que usted no se sienta ofendido. ¿Ya? A ver, Rudy Limarí. Ya, ¿qué hiciste con el talento que yo te di, con lo que yo te entregué? Nada, señor, es que me da vergüenza estudiar la palabra, es que no sabía cómo decirlo, es que no sabía, es que ya tengo la salvación, claro, pero esa obra no va a quedar nada, pues.
Ya, eso mismo, véalo usted mismo, colóquese su nombre y examínese a la luz de la palabra del Señor. Todo lo que usted hace, ¿lo hace como para el Señor? ¿Lo hace con alegría? ¿Lo hace con gratitud? ¿Lo hace con un buen servicio? ¿O siempre a lo mejor a veces criticando? O a veces, ¿no es cierto?, que hay cosas que me molestan, que son muy, muy irritables, de la piel muy sensible. Cuando en el mundo, ¿no es cierto?, éramos a todo chancho nomás, ¿ve? Y acá a veces nos ponemos demasiado sensibles, que no nos gusta esto, no nos gusta este otro. Debemos, ¿no es cierto?, ejercer el fruto del Espíritu de Dios, que es la paciencia unos con otros, porque todos no somos iguales. Ya cuando a veces tenemos una diferencia, tenemos que saber plantearlas bien, de buena forma, de buena manera. Entonces, si edificamos con oro, plata y piedras preciosas, acuérdese, aunque sea un vaso de agua, el Señor va a premiar eso. Pero si lo edificamos, ¿no es cierto?, con heno, paja, hojarasca, cosas así, que el fuego las va a consumir enteras, no nos va a quedar nada que presentarle. ¿Qué servicio le vamos a presentar al Señor? Me refiero a nosotros, porque nosotros estamos vivos, no se olvide. Hay personas que reciben a Jesucristo en el último minuto de su vida, ¿ya? Y simplemente no tienen ninguna hora, no le trabajaron ni un día al Señor Jesucristo. ¿Se fijan? Entonces, como no le trabajaron ni un día, ni un solo día, bueno, lamentablemente no van a tener ninguna recompensa, pero tienen la salvación. Amén. No sé si hay alguna pregunta con respecto a este tópico antes de pasar a la boda del Cordero. Si alguien tiene alguna consulta o acotación, nuestro pastor Gustavo. Amén, amén. ¿Sí? Amén. ¿Se ¿Amén? escucha bien? Sí, súper bien, dígalo. Solamente acotar esto. Lo que usted ha dicho está todo impecable, excelente, pero solamente acotar esto. Para que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, podamos tener un compromiso con la obra del Señor. Mire lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Eso solamente. Muy bien, excelente, pastor amado. Gracias, muy bien. No sé si alguien más desea acotar algo o hacer alguna pregunta o algo que no haya quedado claro. Disculpe, yo no... ¿Dónde está ese versículo? ¿Cuál? El pastor. ¿El que leyó el pastor recién? Pastor amado, ¿lo puede repetir, por favor? Sí, correcto. Está en el libro de Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 15. 5:15. Ya, muchas gracias. ¿Correcto? Amén, amén. Amén. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna consulta? No se olviden que si no preguntan, o entendieron todo o no entendieron nada. ¿Ya? ¿Todo bien? Ya, sigamos entonces. Muy bien. Vamos a la parte B. No se olvide que esto ocurre con el arrebatamiento de la iglesia, que es lo que vamos a pasar arriba. Primero, ¿no es cierto?, el tribunal de Cristo. Luego, ¿no es cierto?, vienen las bodas del Cordero. Ahora, hay teólogos que invierten en este sentido. Dicen, no, primero las bodas del Cordero y después el tribunal de Cristo. Amén. Por así decirlo, matemáticamente el orden de los factores no altera el producto. Si primero, ¿no es cierto?, son las bodas del Cordero y después el tribunal de Cristo, bueno. Amén. Ahora, según mi punto de vista, mi humilde punto de vista, ¿no es cierto?, primero pasamos el tribunal de Cristo para ver la recompensa y después nos vamos a sentar a cenar. Pero si usted cree, no, que al revés, amén, no hay problema. No se olvide que si usted tiene una opinión distinta, ya podemos tener opiniones teológicas distintas sin ningún problema, pero siempre tratándonos con respeto. ¿Ya? Hermana, dígame. Tenemos una duda con Bárbara. Dígame. Ella va a hacer la pregunta. Ya, mire, una pequeña cosita. En el tribunal de Cristo, ¿se va a dar la recompensa por los frutos, por nuestras obras aquí en la tierra? Por el trabajo que hicimos, pues, hijita. Claro, por la obra que hicimos. Si lo hicimos ¿Cómo? No es condenación. Pero no es condenación, no es un juicio para... No, pues no, claro que no. Claro que no. Muy bien, Barbarita, muy bien, hermana Gisela. Ya, le vuelvo a decir una vez más, este tribunal de Cristo no es de condenación, por eso es que algunos lo confunden con el juicio del gran trono blanco. No, el juicio del gran trono blanco ahí en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15, ya eso es un juicio de condenación para los pecadores. Gracias, nada que ver. Amén. ¿Sí? Gracias. ¿Sí? Ah, ya. Sí, entonces el tribunal de Cristo no es un tribunal de condenación. Es un tribunal en el cual el Señor nos va a dar la recompensa si trabajamos fielmente para Él.
Hermano Rudy, Sí, hermana, dígame. para acotar algo, ¿dónde sale la cita donde dice que Pablo dice no tener representante del tribunal de Cristo? El tribunal de Cristo solamente para dar las Hermana querida, hermana Natalia, se le escucha súper mal, por favor. ¿Si puede repetir? disculpe, le digo, Ahí sí. ¿dónde sale donde dice Pablo que el tribunal de Cristo es solamente para los cristianos arrepentidos, que es para dar las recompensas? No es para condenación, sino que es solamente para las recompensas. Ya, lo que leyó usted, por hermana querida, 2 Corintios 5:10. Si gusta, léalo de nuevo, a ver. A ver, dame un segundito. Léalo de nuevo, por favor. Sí. Despacito, lentito, mire, para que entendamos bien. Deme un minutito. Sí, no hay problema. Esto es, estamos viendo, ¿no es cierto?, en el cielo, el tribunal de Cristo. Y las bodas del Cordero. En forma paralela, acá abajo está, en la tierra dice, la gran tribulación. Estoy leyendo ahí la hojita de los tiempos del fin. A uno, ¿no es cierto?, en el cielo, a dos acá en la tierra. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, yo quiero acotar que lo que dice Pablo, que es solamente para nosotros, los cristianos, los redimidos, los arrepentidos, es ¿Sí? el tribunal de Cristo. Sí. Y el gran trono blanco es para el mundo en general, sean reyes, sean presidentes, es para todo el mundo en general, que es la condenación. Es para la condenación. En cambio, nosotros como cristianos solamente vamos a tener el tema de las coronas o las recompensas. No se nos va a quitar la salvación. No, claro. Por eso le digo, totalmente, muchas gracias, hermana Natalia. Es totalmente incongruente, es decir, contrario y lógico que formemos parte del rapto, arrebatamiento de la iglesia, que seamos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, etcétera. Crucemos el espacio sideral para que arriba Jesucristo diga, apartado de mí, maldito el fuego eterno. No, si esa es otra cosa. Por eso es que hay que saber diferenciar, ¿no es cierto?, los distintos juicios que hay. El juicio comienza por la casa de Dios, que somos nosotros, pero ¿dónde? Arriba en el cielo, el tribunal de Cristo, que no es un juicio de condenación. Pablo dice, porque es necesario que todos comparezcamos. Ese todo te implica, ¿no es cierto?, a la iglesia solamente, no dice Israel, y mucho menos a las naciones. Para todos los pecadores, ¿no es cierto?, para todas las naciones, para Israel, hay juicios distintos. Cuando Jesucristo venga en su segunda venida, le va a ajustar el mueble, como decimos en buen chileno, ¿no es cierto? Le va a poner la espera a 4, como usted quiera llamarle, ¿a quién? A Israel y a las naciones. Esos son 2 juicios distintos. Y por último, ¿no es cierto?, el juicio del gran trono blanco, el juicio de condenación para los pecadores. Dios es un caballero, educado, decente, es un juez justo. Y ahí le va a demostrar por qué Adolfo Hitler, a Saddam Hussein y a todos los demás, bla, que usted quiera colocarle, ¿no es cierto? ¿Por qué los va a condenar al lago de fuego? Que no es el infierno, que tampoco es el abismo. Ese tema lo tocamos ya, la hermana Natalia esos temas ya los subió ahí a YouTube, para que después los busque y los vea. Entonces, muy importante, ¿no es cierto?, que entendamos que este tribunal de Cristo no es un juicio de condenación. Es solamente para ver la recompensa. Letra B, estamos, ¿no es cierto?, en el capítulo 2, A1 en el cielo, ya vimos lo que es el tribunal de Cristo, y letra B, ¿no es cierto?, las bodas del Cordero. Voy a pedir a ver quién no ha leído. Hulda Limarí, ¿está por ahí? Mi hermana Huldita, ¿me escucha bien por ahí? Ya, parece que no está. A ver, Apocalipsis 19, del 7 al 9. Huldita, ¿lo tiene? Ya, Apocalipsis 19, ya, del versículo 7 al 9. Del 7 al 9, ya. Apocalipsis, capítulo 19, del versículo 7 al 9. Ahí está en la hojita por si acaso, para que todos me sigan donde voy. Pero lo vamos a escuchar. Sigamos. Apocalipsis 19. Apocalipsis, capítulo 19, de los versículos 7 al 9. 7 al 9. Ya. ¿Qué es lo que dice? Dice así. Ya. Dice así la palabra del Señor. Dice, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado.
y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ya, muy bien. Ahí encontramos, ¿no es cierto?, lo que es las bodas del Cordero. ¿Ya? Yo sé que hay muchas alabanzas. Gracias, Oldita. ¿Puede cerrar su micrófono o no? Escuchamos, ¿no es cierto?, alabanza que dice, todos nos vamos a las bodas del Cordero. Hay varias alabanzas, varios cánticos que hablan, ¿no es cierto?, de las bodas del Cordero. Claro que sí. Las bodas del Cordero no es otra cosa que el casamiento de Jesucristo con la iglesia. ¿Ya? Jesucristo es el novio y la novia somos nosotros. Por eso Pablo dice que Pablo, ¿no es cierto?, ahí en Efesios me parece mucho, dice que somos como una novia, ¿no es cierto?, ataviada para su marido, qué sé yo, como una virgen pura y santa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se fija? Ya, así tiene que ser nuestra condición delante del Señor. Yo siempre digo aquí a los hermanos que estamos en el grupo, ¿no es cierto?, en este momento, nos cuesta colocarnos en el lugar de las mujeres porque somos hombres. Pero la verdad las cosas es que como iglesia, ¿no es cierto?, es femenino, la iglesia. Entonces, somos la novia del Cordero. ¿Ya? Y como dice el pastor Antonio Bolaine, nuestro galanazo, nuestro amado Señor Jesucristo, cuando nos venga a buscar con sus vestiduras reales, un día se va a producir lo que aquí en la tierra se hace cuando un joven se casa con una señorita, un hombre con una mujer. ¿Ya? O un anciano con una anciana, porque hay igualitos que también se casan. Ya. Ese compromiso, ese pacto, ¿no es cierto?, que uno hace aquí en la tierra, ¿ya? Delante de Dios es un pacto santo, ¿ya? Que no se puede romper, y si alguien lo rompe, queda la escoba, ¿ya? Todos sabemos las consecuencias que hay, que es horrible. Bueno, entonces, arriba en el cielo se va a producir un casamiento entre Jesucristo y su iglesia, que es algo simbólico, obviamente, metafórico, como te quiera llamarle. Pero, ¿no es cierto?, va a ser así. Va a ser como un casamiento entre un joven y una señorita, entre un hombre y una mujer. Dicho sea de paso, ¿no es cierto?, porque eso es lo que Dios estableció, varón y hembra, macho y hembra, hombre y mujer, para el casamiento. Entonces, ¿no es cierto?, arriba va a haber algo parecido y después va a haber una cena. ¿Qué es lo que es una cena? Una comida. El Señor tiene una comida rica, especial para cada uno de nosotros, en la cual, ¿no es cierto?, si me toca a lo mejor al lado del hermano Mariano, del hermano Raúl, la hermana Nancy, la hermana Gisela, Barbarita, la hermana Natalia, Uldita, Loida, el pastor Gustavo, no sé, o si nos toca al lado un chinito, un negrito, un americano, qué sé yo, no sé, un ruso, un alemán, un japonés, con quien nos toque, vamos a estar felices. ¿Por qué? Porque sabemos, ¿no es cierto?, que ya pasamos por el tribunal de Cristo, la recompensa, y ahora vamos a cenar con el Señor arriba en el cielo. Por eso es que yo puse aquí, ¿no es cierto?, en la hojita, Los tiempos del fin, capítulo 2, hablé del arrebatamiento de la iglesia. En el cielo ocurren dos eventos, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, lo que acaba de leer Hulda, Apocalipsis 19, del 7 al 9, habla de las bodas del Cordero. También hay una cita bíblica que se la voy a dejar de tarea, al igual como lo dejé, ¿no es cierto?, en la parte de Daniel capítulo 9, del versículo 1 al 19, que usted tiene que leerlo en la oración de Daniel. Aquí va a tener otra tarea. Aquí va a tener la tarea, ¿no es cierto?, de leer Mateo capítulo 22, del versículo 1 al 14. Ya, ahí habla, ¿no es cierto?, de un hombre que no estaba vestido de ropa de gala, ¿ya? Y el Señor le dice, ¿no es cierto?, a ver, amigo, ¿cómo llegaste tú acá? Y él no supo qué decirle. Y el Señor le dijo, ya, este hombre échalo para afuera. Eso también, por así decirlo, es simbólico, metafórico. ¿Por qué? Porque nadie que no esté revestido de la santidad, de vestiduras limpias, va a entrar a las bodas del Cordero. Si ustedes leen el contexto ahí, ¿no es cierto?, Mateo capítulo 22, del versículo 1 al 14, ahí está hablando, ¿no es cierto?, de que vayan ahí, a ver, el Señor invitó a unos convidados que representaba a su amado pueblo Israel. Y uno le dijeron, no, ¿sabes qué? Tengo 5 yuntas de bueyes que tengo que prepararlas. Otro, no, me acabo de casar y no voy a ir. Otro, no, que tengo que hacer no sé qué cosas. Se empezaron a excusar. Eso simbolizaba al pueblo de Israel. Israel que rechazó a Jesucristo como su Mesías. Entonces el Señor le dijo, ¿saben qué más? Mira, vayan a las calles, traigan a los cojos, a los presos, a los mancos, a los mudos, qué sé yo, y a todos los viles y menospreciados del mundo que representan las naciones gentiles, es decir, nosotros la iglesia, ya, que vamos, que el Señor nos salvó, nos santificó, nos purificó y todo el asunto, ¿no es cierto? Y pronto nos va a glorificar, etcétera, ya que vamos a entrar a las bodas del Cordero. Pero el Señor hace una aclaración ahí abajito en la parte final, para que después lo lea, ahora no. Ya hace una aclaración, le dice, amigo, ¿cómo llegaste tú acá? Y él no supo qué responderle, y el Señor fue claro,
atarle y echarle a las tinieblas de afuera, y ese era el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué quiso decir el Señor con eso? El Señor quiso decir que nadie, pero absolutamente nadie, que no esté revestido de santidad, sus vestiduras santas, un corazón puro, etcétera, 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 lavado y limpiado por la sangre del Cordero, regenerado por el Espíritu Santo de Dios, etcétera, va a poder entrar a las bodas del Cordero. Es decir, ahí no hay coimeo. No hay, es que yo soy amigo del pastor, yo soy amigo del hermano Rudy, no, es que la hermana Gisela me conoce, es que la hermana Natalia somos amigos. No, 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 no. No, hermanos queridos, ahí la palabra es clara. Por favor, léalo, ya como tarea, junto con Daniel, capítulo 9, del versículo 1 al 19. La oración que hizo, muy linda, subraye, la guárdela ahí, etcétera, etcétera. Ya, vimos, ¿lo es cierto? Entonces, lo que es el arrebatamiento de la iglesia, el fundamento bíblico, vimos que en el cielo van a haber dos eventos, el tribunal de Cristo con sus citas bíblicas y las bodas del Cordero con sus citas bíblicas. No sé si hay alguna pregunta o alguna consulta. Pueden abrir su micrófono, si quieren acotar algo o preguntar. Creo que nada. Ya, sigamos. Hermano Rudy. Amado. Sí, dígame. Sí, le escuchamos. Le escuchamos, pastor. ¿Aló, se escucha bien? Ahí sí, ahí se escucha. Se escucha entrecortado. Bueno, sí, es problema hermano Rudy. Dígame. Ya, mire. Bueno, en primer lugar, el tema un tema que muchas veces se cuestiona bien, la salvación, pero si usted y yo la descuidamos, claro que se puede perder. Eso es todo. ¿Ya? Sí, correcto. Estamos totalmente de acuerdo, hermanos queridos. Mire, si por ese motivo, espero que no, pero si hay alguien que cae, porque el Hijo de Dios no practica el pecado, que quede claro, el Hijo, la hija de Dios no practica, podemos caer, claro que podemos caer porque somos humanos, pero por eso está la sangre de Cristo, por eso está la misericordia de Dios, pero siempre y cuando nos arrepintamos, pues. Si no hay arrepentimiento, Dios no nos va a perdonar, hermano. No podemos ocultar nuestros pecados. No podemos pecar, meter las patas y después pasar piolita, calladito, así como que aquí no ha pasado nada, porque tarde o temprano el Señor eso lo va a sacar a colación. A David le pasó, a Moisés le pasó, a Abraham, Isaac, a Jacob, a todos le ha pasado. A todos, hermanos queridos. A Pedro también le pasó. Ya, a todos. Entonces, si persistimos en eso, hermanos, vamos a tener problemas. Y si seguimos en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, simplemente le vuelvo a decir, nos volvemos arrogantes, se cierra el corazón, la persona simplemente se vuelve una apóstata, sonó. Se perdió la salvación. Ahora, tenemos otros hermanos que los respetamos mucho, como Armando Alduchín, Chuy Olivares, qué sé yo, son buenos siervos del Señor, pero ellos dicen, no, hagan lo que haga, uno es salvo, siempre es salvo, ya. Y si empezó a hacer lo malo es porque nunca fue salvo. No, respetamos con mucho respeto, ¿no es cierto? Respetamos esa opinión, pero no la compartimos para nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios y a la luz de la palabra del Señor, un pecador, hermano, si estamos practicando el pecado, no podemos, no nos vamos a ir con el Señor, pues, ¿ya? Así que no vamos a ir al tribunal de Cristo ni a las bodas del Cordero, nos va a quedar el punto que vamos a ver ahora. ¿Ya? El punto que vamos a ver ahora dice, A2 dice en la tierra, A1, ¿no es cierto? En el cielo vimos el tribunal de Cristo, y letra A, el tribunal de Cristo, letra B, las bodas del Cordero. A2, aquí en la tierra, ¿qué es lo que pasa? En forma paralela. Una vez que somos arrebatados, arriba en el cielo vamos a pasar el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero, dos eventos. Y aquí en la tierra, en forma paralela, se produce la gran tribulación. Gran tribulación. Ahí está en la hojita, ¿no es cierto?, que dice los tiempos del fin. Capítulo 2 dice A2 en la tierra. Letra A dice la gran tribulación. Vamos a ir a Mateo 24, 21. ¿Quién nos va a cooperar aquí? No sé si el hermano Mariano está por ahí. Hermano Mariano. ¿Si puede abrir el micrófono? Hermano Mariano Quedumán. Amén, hermano. Amén. Hermano Mariano, por favor.
hermano querido, por favor, busque Mateo capítulo 24, versículo 21. Hermana Barbarita, ¿no es cierto? La hija de la hermana Gisela, son parecidas físicamente y hasta la misma voz tienen. Sí. Marcos 13, 19. Barbarita, Marcos 13, 19. Marcos capítulo 13, versículo 19. ¿Y qué nos queda por aquí? ¿La hermana Nancy estaba por ahí? ¿O está el hermano Raúl solamente? Sí, está la hermana Nancy por acá. Está la hermana Nancy, qué bueno, ya. Entonces la hermana Nancy va a buscar Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, la hermana Nancy. Nuestro amado hermano Mariano Quedumán va a buscar Mateo capítulo 24, versículo 21. Nuestra amada hermana Barbarita va a buscar Marcos capítulo 13, versículo 19. Y nuestra amada hermana Nancy va a buscar Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Cuando lo tengan, abren su micrófono y lo pueden leer. Amén. ¿Proverbios 4 o 14? ¿Leo, hermano Rudy? Sí, leemos. Amén. Dice la palabra del Señor en nombre del Señor, Mateo 24, versículo 21, dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Amén. Muchas gracias, hermano Mariano. Puede cerrar su micrófono nomás. Marcos 13, 19, Barbarita. Amén. ¿Me escucha bien? Sí, súper bien. Ya. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Muchas gracias, hermana Barbarita. Puede cerrar su micrófono nomás, no hay problema, para evitar los ruidos ambientales que desean. Y por último, hermana Nancy, Apocalipsis 7:14. Amén. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ya. Hermanos amados y hermanas queridas, el tiempo profético que estamos viviendo nosotros ahora, en este momento, ya, según Mateo capítulo 24, versículo 8, dice lo siguiente, se lo voy a leer. Mateo 24, versículo 8 dice, y todo esto será principios de dolores. ¿Qué es lo que son los principios de dolores? Los principios de dolores no son otra cosa, hermanos queridos, que es lo que nosotros estamos viviendo ahora. Ahora, en este momento que nos toca vivir ahora, estas pestes, hambre, terremotos en diferentes lugares, falsos cristos, falsos profetas, se levantará nación contra nación, reino contra reino, guerra, rumores de guerra, todo esto Jesucristo dijo, ¿no es cierto? Principio de dolores, principio, comienzo. Ya es como cuando una mujer va a tener una guaguita, ¿no es cierto? Comienzan las contracciones, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Ya y cada vez son más fuertes y cada vez que va, cuando ya van a hacer la guaguita, las contracciones son más fuertes, etcétera. Ya, esto, ¿no es cierto? Jesucristo lo graficó de esta forma, de esta manera, este ejemplo. ¿Ya? Principio, comienzo de los dolores es lo que estamos viviendo ahora. ¿Ya? Entonces, en Mateo 24, 21, Jesucristo dijo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. No ha habido nunca, ni va a haber un periodo más malo, de lo más malo, de lo más malo, que la gran tribulación. Por eso es que debemos examinar nuestra vida, examinemos nuestro corazón, nuestra conducta, nuestra manera de vivir, nuestras actitudes, nuestro proceder, nuestro vocabulario. ¿Estamos confiando plenamente en el Señor Jesucristo, no importando las circunstancias? En este momento las circunstancias en el mundo, en el país, en todas partes, aún en los familiares, hermanos, se están cayendo a pedazos. De alguna u otra manera, hermanos queridos, la cosa está mala, está difícil. Entonces, cuando algunos amados hermanos, con mucho respeto lo digo, no me burlo de ellos, pero lo digo, dicen, y el Señor dice que viene un avivamiento. ¿Cuál avivamiento? Si la palabra de Dios me dice otra cosa. Ahora, si el Señor manda un avivamiento, qué bueno, aleluya. Vamos a los hospitales, todos se sanen, predicamos la palabra de Dios, que todos se salven, amén, pues gloria a Dios. Pero la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos dice? Tenemos que tener un fundamento. El deseo de nuestro corazón, y estoy seguro que el deseo de Dios también, que nadie se pierda, que todos se salven, que el impío, ¿no es cierto?, deje su camino.
que todos procedan al arrepentimiento, claro que sí, pero eso es un acto de la voluntad propia del ser humano. Si alguien no quiere, yo por ejemplo ahora invité a una amiga, una persona que no es cristiana, de allá de Santiago, le dije, hola, le mandé el link ahí que mandó la hermana Natalia. Le dije, hola, mira, te invito a un estudio bíblico, bla, bla, bla. Me dijo, gracias, amigo, pero tú sabes que yo, bla, bla. La paré al tiro de inmediato. No se le puede meter a Jesucristo a la fuerza si ella no quiere. O él no quiere, un amigo, un hermano, un papá, una mamá, etcétera. Un esposo, una esposa, no quieren saber nada de Jesucristo. No se les puede meter a Jesús a la fuerza. ¿Ya? Para que se entienda bien. Entonces, este es un acto de la voluntad. El que reciban a Jesucristo en su corazón. ¿Por qué? Porque si alguien no lo hace, hermanos queridos, se va a quedar para este periodo que Jesús dijo que era la gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. No va a haber. Este periodo de 7 años, hermano, es horrible. Cuando les envíen, ¿no es cierto? Bueno, algunos hermanos ya les he enviado la línea cronológica. Si alguien la desea, tiene que ser con un correo electrónico, porque está en un formato Excel para que la vaya viendo, porque eso va a ser el siguiente paso una vez que terminemos esta hojita de los tiempos del fin. El siguiente paso va a ser ver la línea cronológica. Ahí, hermanos queridos, ¿no es cierto? Hay un periodo chiquitito de 7 años en todo lo que es el plan de redención de la raza humana. Se llama la Gran Tribulación. 7 años. ¿Qué son 7 años? No es nada, pero va a ser de lo más malo. Malo, horriblemente malo. Entonces, si usted y yo estamos llevando un doble estándar de vida, no pensemos que a Dios lo vamos a engañar. No pensemos que sea como sea, Dios me va a llevar igual. No, no es así. Nos vamos a quedar. Entonces yo siempre lo llamo, a mí no me digan nada, por favor, pues yo estoy en la misma condición suya. Examine su corazón, yo también. Examinemos nuestros corazones, cómo estamos delante del Señor. Si hoy día nos toca morir, si esta noche nos toca morir, porque no sabemos si mañana vamos a estar vivos. Si nos toca vivir, ¿nos vamos con Jesucristo? ¿O hay pecados ocultos en nuestro corazón? Y no necesariamente cosas morales, porque a lo mejor no estamos ni en adulterio, ni en fornicación, ni en pornografía, pero por ejemplo, ¿hay mentira? ¿Hay engaño? ¿Hay falsedad? ¿Hay traición? Todo lo que es el fruto de la carne que dice ahí, ¿no es cierto? Pablo en Gálatas capítulo 5 ahí, del 19 en adelante. Más el fruto de la carne, ¿no es cierto? Es odio, rencor, rencilla, maledicencia, venganza, ira y a todo ese tipo de cosas. ¿Están en nuestro corazón? La impaciencia, la irritabilidad. ¿O tenemos el fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones? ¿Tenemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? ¿Se nota eso en nuestra vida, en nuestro cristianismo? ¿O se notan los frutos de la carne? Por favor, examinémonos, tengamos cuidado, porque no pasemos por alto lo que acaba de leer nuestro amado hermano Mariano Quedumán. Mateo 24, 21. Habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Cuidado, 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 hermanos queridos. Yo también tengo que tener mucho cuidado, igual que ustedes. Atendamos a las palabras del Señor, que este periodo que sigue, una vez que la iglesia sea arrebatada, este periodo que sigue se llama la Gran Tribulación. Y el Señor no quiere que usted y yo nos quedemos. Mucho cuidado, mucho cuidado. No porque yo les comparto un estudio bíblico, no sé, pues me aseguro un lugar en el cielo. No, para nada. No porque yo haga esto, otro, usted haga esto, lo otro. No, hermanos queridos, examinemos nuestro corazón, examinemos nuestro camino, examinemos nuestros pasos. Y si están torcidos, enderecemos nuestros pasos. Y si no podemos solo, pidamos la ayuda al Señor. Para eso nos dejó el Espíritu Santo. Entonces, mis amados hermanos y hermanas queridas, por favor, se los pido, mucho cuidado con qué clase de cristianismo estamos llevando. Estamos orando todos los días, estamos leyendo la Biblia, estamos buscando el rostro del Señor. En este tiempo que nos toca vivir, tiempo malo, hermanos queridas, hermanos amados, malos. Tiempos malos estamos viviendo, principios de dolores. Entonces, tengamos cuidado. Marcos 13, 19, lo que leyó nuestra amada hermana Barbarita, dice lo siguiente. Marcos capítulo 13, versículo 19. A ver. Dice lo siguiente.
porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. ¿Ve? Jesucristo vuelve a decir algo parecido. Bueno, en realidad aquí fue Marcos que escribió esto. ¿Ya? No ha habido ni va a haber un periodo más malo. ¿Saben por qué? Porque el mismo Satanás va a estar reinando acá, pues. Si en este momento quien detiene la manifestación, ¿no es cierto?, del enemigo, sus tinieblas, las tinieblas, etcétera, todo lo malo, es el Espíritu de Dios que está obrando en la iglesia, que nos está santificando, que nos está preparando para irnos con el Señor a las bodas del Cordero, al tribunal de Cristo, a recibir la recompensa, etcétera, etcétera. Obviamente, trabajamos al Señor porque lo amamos, no tan solo porque Él un día nos va a dar una corona, recompensa y todo lo demás. Eso para mí, forma de ver, es secundario. Lo principal es porque lo amamos. Amén, porque amamos a Jesús, vivimos en gratitud. Cuando lleguemos allá arriba vamos a besar sus pies, de decirle: Jesús, amor mío, gracias, 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 porque me salvaste de la condenación eterna, del infierno, de la muerte eterna, Señor. Y aunque pasé tribulaciones, problemas, dificultades, tú estuviste siempre conmigo, me sostuviste, Dios mío, gracias. Nunca me dejaste, nunca me abandonaste. Déjame besar tus pies, amor mío, Rey amado de mi corazón, deseado de mi alma. Esos son los corazones que el Señor quiere hoy en día, pues. Que las circunstancias son malas, pues. Claro, son malos para todos, hermanos queridos, y unos más que otros. Ustedes saben, algunos hermanos y algunas hermanas saben lo que estoy pasando. ¿Se fijan? Pero aún así, todos los días le decimos: gracias, gracias Padre, por un día más de vida. Quiero vivir para ti en obediencia a tu palabra. Quiero buscar tu rostro. Quiero bendecir tu nombre. Quiero darte gracias. En medio de las dificultades que estamos pasando, Señor, gracias. Bendecir tu nombre. Tú ordenarás, Señor, mi vida. Yo también quiero ordenar mis pasos. Quiero ser tu siervo fiel o tu sierva fiel. Un hombre, una mujer, un hijo, una hija de Dios. Fiel a ti, Señor, obediente a tu palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Le decimos eso todos los días al Señor. No me responda. Respóndase ahí usted solito, usted solita. Entonces, si hay algo que supera, nuestro amado hermano Mariano Quedumán, hace un par de meses atrás nos habló, ¿se acuerdan de la idolatría? Ya, y ahí nos compartía: todo lo que supere mi amor por Jesucristo es idolatría. No sé si se acuerda el hermano Mariano. ¿Ya? Todo lo que supere nuestro amor por Jesucristo es idolatría. Yo no puedo amar más a mi hija, tengo una sola hija, se llama Tiare, que a Jesucristo. ¿Se fija? No puedo, no se puede. Primero tenemos que amar al Señor. No puedo amar más al esposo, a la esposa, viceversa, a mi mamá, a mi abuelito, o al ministerio, qué sé yo, lo que sea, y después a Jesucristo. No, Jesucristo tiene que estar en el primer lugar de nuestras vidas. Después vendrá el esposo, la esposa, los hijos, las hijas, el papá, mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Después viene, ¿no es cierto?, la familia, la iglesia, el trabajo y todo lo demás. Pero primero Jesucristo en nuestro corazón. Entonces tengamos cuidado. Estas son palabras de advertencia que estamos escuchando en este momento usted y yo, lo que el Espíritu Santo de Dios nos está entregando. Y por último, lo que leyó la hermana Nancy, Apocalipsis 7:14. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Dice lo siguiente. A ver, Apocalipsis 7, versículo 14, que leyó la hermana Nancy, dice lo siguiente. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ya aquí, ¿no es cierto?, nos habla de este periodo también de la gran tribulación, que va a haber salvación. Claro que va a haber salvación en la gran tribulación. Mateo 24:20, ¿no es cierto?, dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Es decir, durante la gran tribulación, ¿va a haber salvación? Claro que sí, pero va a costar la vida. Apocalipsis 24 dice, ¿no es cierto?, que les van a cortar la cabeza. A todos aquellos, ¿no es cierto?, que tengan que dar su vida por Jesucristo en este periodo de gran tribulación. Pregunta: ¿para qué nos vamos a quedar para ese periodo de gran tribulación si hoy día podemos serle fieles al Señor Jesucristo? ¿Cierto que sí? ¿Cierto que hoy día podemos serle fieles al Señor y amarle de todo corazón y buscarle cada día y honrarle con todo nuestro ser, no importando las circunstancias? Que le vuelvo a decir una vez más, son adversas, son difíciles, son complicadas, y para unos mucho más complicadas que otros, pero aún así ahí estamos, ¿no es cierto? ¿Para qué vamos a esperar eso? ¿Para qué esperar quedarnos para ese periodo cuando hoy día
tenemos la linda oportunidad de amar a Jesucristo, de serle fieles, de buscar su rostro, de estudiar su palabra, de que no importa las circunstancias, cuán difíciles sean, el Señor es el que guía nuestros pasos. Y en el peor de los casos, si el día de mañana amanecemos muertos, nos vamos con el Señor. Nos fuimos con Jesucristo, nos pilló la muerte y se acabó. ¿Tenemos esa convicción, esa certeza, esa seguridad en nuestro corazón? ¿O todavía hay dudas? Por favor, examine usted solito, usted solita su corazón. Entonces, va a haber un periodo que se llama la gran tribulación. Y en ese periodo va a haber salvación. Claro que va a haber salvación, pero va a haber que pagar con la vida. Lo que hoy en día, por lo menos en Chile, todavía es gratis. Acá en Chile no tenemos persecución, hermano. No ha llegado ni el ejército, ni la policía, los carabineros, qué sé yo, la PDI, a arrestarnos por estar compartiendo los estudios bíblicos aquí por internet. ¿Cierto que no? ¿Ve? Tenemos varias libertades, aprovechémoslas, porque a lo mejor va a llegar un momento en que no la vamos a tener más. Ya no nos podemos congregar. Espero que más adelante las autoridades, ¿no es cierto?, puedan dar esa opción de poder reunirnos, aunque sea de unos 5, unos 10, todos sentados a 2 metros cada uno, no sé, como sea. Ya, puede ser. Pero ¿y qué pasa si no la dan? El Señor nos da esta linda oportunidad, este lindo tiempo. ¿De qué? De estudiar la palabra del Señor, de escuchar su voz, etcétera, 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 de amarnos unos a otros. Entonces, dicen, ¿no es cierto?, estos son los que han salido de la gran tribulación. Entonces, teológicamente, ¿la gran tribulación tiene fundamento bíblico? Claro que sí. Y aquí hay un problemita. Dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y las han emblanquecido la sangre del Cordero. ¿Qué significa eso? Si usted lee un poquito más arriba, ¿no es cierto?, al comienzo del capítulo 7, el versículo del capítulo 7 de Apocalipsis, nos habla de 144.000 judíos o de la nación de Israel que son sellados, apartados, ¿no es cierto?, para predicar el evangelio del Señor Jesucristo. 1. Y más abajito del versículo 9 en adelante habla de una multitud de ropa blanca, es decir, las personas que fueron salvas por la predicación de estos 144.000 israelitas, 12.000 de cada tribu. Entre paréntesis, la secta diabólica, los testigos de Jehová, ¿no es cierto?, dice que son ellos. Pero ¿cómo va a ser ellos si la Biblia dice, ¿no es cierto?, que no son gentiles, son de las 12 tribus de Israel? Nada que ver. Bueno, y producto de esa predicación se convierte una gran multitud, y como Juan no los conoce, porque no son parte de la iglesia, Juan le dice, el anciano le dice a él, ¿quiénes son estos? Y Juan le dice, no sé, Señor, no tengo idea quiénes son. Y el anciano le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación, los que han lavado su ropa en la sangre del Cordero y la han emblanquecido. ¿Qué significa eso? Que al momento del rapto o arrebatamiento de la iglesia, sus ropas estaban sucias. ¿Y sucias con qué? Con el pecado, pues, hermano. Por eso es que usted y yo, amados hermanos y amadas hermanas, debemos estar a cuentas con Jesucristo en la noche cuando nos vamos a acostar. Doblemos nuestra rodilla, o si nos tiramos de guata, ya como sea, sentados, como usted quiera. Pongámonos a cuenta con el Señor, porque no sabemos si mañana vamos a despertar o no. ¿Qué pasa si en la noche nos da un paro cardíaco y sonamos? Sonamos, ¿no? Porque si estamos solos, ¿no es cierto?, nadie nos va a atender, nadie nos va a llevar al hospital. Entonces, muy importante, hermano querido, hermana querida, todo lo que aquí hemos estado, ¿no es cierto?, y en casi esta hora y media ya de programa, de estudio. Muy importante, las palabras del Señor Jesucristo. Habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. ¿Ya? Y esa gran tribulación, ¿no es cierto?, va a haber harta gente que va a ser salvo, pero van a dar su vida por el Señor. ¿Por qué? Porque limpiaron recién ahí, en ese periodo de gran tribulación, limpiaron sus ropas, las emblanquecieron en la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque al momento del rapto o arrebatamiento de la iglesia, sus ropas estaban sucias, es decir, su corazón estaba sucio con el pecado. Si tenemos personas, familiares, seres queridos que están en esa condición, hablemosle a tiempo de Jesucristo. Si nos rechazan, se burlan o se ríen, usted cumplió, ¿no es cierto?, con hablarle, con exhortarlo, con instarlo a que se arrepiente, que se vuelva de su mal camino. Y si dice no, hago lo que quiero, bien. Usted cumplió con hablarle del Señor, no. Pero si la persona no quiso arrepentirse, bueno, es cosa de él o de ella.
Entonces, aquí por último dice, ¿no es cierto?, en los tiempos del fin, dice, se inserta en la tierra la última semana de Daniel o la número 70. Por eso es importante, ¿no es cierto?, ver el contexto de las 70 semanas. ¿Por qué, no es cierto?, la última semana del profeta Daniel, la número 70, se relaciona con la gran tribulación. Amén. Amén. Entonces, hoy día, ¿no es cierto?, vimos que en el capítulo 2 de la hojita Los tiempos del fin, vimos del arrebatamiento de la iglesia, la palabra griega arpazo, la palabra latina ripio, rapto, raptare, rapto, ¿no es cierto?, ¿ya? Que ahí en Juan capítulo 14, el 1 al 3, cuando dice os tomaré a mí mismo, ese vendré otra vez, es la palabra griega para lambano, que es sinónimo de arpazo y de rapto, ¿ya? Luego vimos en el cielo, vamos a pasar dos cosas, el tribunal de Cristo, vimos todas las citas bíblicas y las bodas del Cordero, y ahí hay una tarea para que la lea después, Mateo 22 del 1 al 14. Y aquí en la tierra, en forma paralela, ¿no es cierto?, se va a desarrollar la gran tribulación. Mateo 24, 21, Marcos 13, 19, Apocalipsis 7, 14. Se inserta en la tierra la última semana de Daniel, ¿no es cierto?, o la número 70. Comienza a desarrollarse aquí en la tierra la gran tribulación, por eso dura 7 años, por la profecía del profeta Daniel, ¿no es cierto?, Daniel capítulo 9, del versículo 24 25. Los tiempos del fin, por Daniel 12, del 4, versículos 4, 9, 13, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, que son los versículos que están al comienzo de la hojita. Por eso yo le llamo a esta hojita, ¿no es cierto?, los tiempos del fin, los tiempos finales de lo que habló Jesucristo, los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles, ¿no es cierto?, los discípulos del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda, o algo que no haya quedado claro, o algo que quieran acotar. Pueden abrir su micrófono y preguntarlo, sin ningún problema. ¿Sí? Sí, dígame. ¿Cuál es la tarea de Mateo 22 que no la oí? Mateo capítulo 22 del 1 al 14 habla de las bodas de las bodas del Señor Jesucristo. Ya entonces usted tiene que leerlo, igual que Daniel capítulo 9 del versículo 1 al 19, tiene que leerlo, solamente leerlo. Y si tiene alguna pregunta, alguna acotación para más adelante, usted ahí la hace. Pero en lectura solamente. Ya. Y Daniel 9 sí, ya lo habíamos leído. Ya. Claro, para que lo puedan leer, si tienen alguna pregunta o alguna acotación, en la próxima vez que tengamos estudio, ¿no es cierto?, ahí lo pueden hacer. Por favor, no confundan, no confundir los estudios del día sábado de Radio Aliento. Cuando yo tengo programa en Radio Aliento, me llama mi amado hermano Boris Moyano Paulaza, ¿no es cierto?, que le gusta marchar con las rodillas, ya me dice hermano Rudy, puede salir, por ejemplo, mañana lunes a las 7 de la tarde. Yo ahí coloco en el grupo el logo, con el horario y todo el asunto. Pero estos estudios, digamos, que estamos conversando en este momento son, por así decirlo, otra cosa aparte. Nada que ver con Radio Aliento, ¿ya? Para que se entienda bien. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Pastor Gustavo, dígame. Sí, ¿se escucha bien? Súper bien. Bueno, solamente concreta, muy legible y entendible, más claro que echarle agua. Explicar una cosa y profundizar un poco más, que hay personas que dicen que después del rapto no hay esperanza. Pero ojo con esto, con lo que yo le voy a transmitir no es para invitar a los hermanos ni a la hermana ni a la iglesia al relajo. A que se queden. Muy por el contrario. Claro. No significa que después del rapto haya esperanza, claro que la va a haber. Mire lo que le quiero compartir y quiero ser breve. Si alguien de ustedes, de las personas que están escuchando, han oído de lo que fue la Santa Inquisición, que fue una cosa tremenda, horrible. Dice que en los tiempos de angustia para Jacob, es decir, la gran tribulación, serán cosas terribles que no ha habido antes jamás en la tierra. Amén. Amén. Entonces, no estemos como los mediocres que dicen, si no me voy en el bus de la una, me voy en el bus de las dos. Eso no debe aplicar a nosotros. El Hijo de Dios tiene que estar preparado para cuando suene la trompeta, volar al encuentro con el Señor. Y como dijo un gran predicador, David Diamond, si usted y yo nos quedamos en el rapto, mal nos vale no haber nacido. Nunca haber nacido. Amén, amén, mi pastor Gustavo Figueroa, excelente, muy bien. Claro que sí, pues no podemos decir, no, si no nos fuimos en el primer vuelo, nos vamos en el segundo. Hermano querido, es mejor no haber nacido
si nos quedamos acá para la gran tribulación, porque el mismo Satanás va a estar hecho ser humano acá, gobernando el mundo entero a través del anticristo, y ese hombre malo, Segunda de Tesalonicenses, ¿no es cierto?, como estamos viendo ahí en los estudios de Radio Aliento, estamos viendo el anticristo desde el punto de vista espiritual, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahí dice, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo. No hay ningún hombre en la tierra que haya sido así, que va a ser como ese hombre. No va a tener ninguna contemplación en matar a hombres, mujeres, niños, etcétera. Entonces hoy día cuidemos el precioso don, el precioso regalo de la salvación que tenemos en nuestro amado Rey Salvador Jesucristo. Que las circunstancias son malas, claro que sí. Son difíciles, claro que sí. Que lloramos, claro que sí. Que estamos en momentos difíciles, claro que sí. No le voy a decir que no, hermano o hermano querido, claro que sí. Son difíciles para todos, ¿ya? Pero eso no nos da lugar, no hay base legal en eso para soltarnos de la mano del Señor, para relajarnos, como decía el pastor Gustavo. Claro que no. Y darnos siempre a seguir adelante, a confiar en el Señor, a confiar en Dios nuestro Padre Celestial, que Él tiene cuidado de nosotros, que Él no nos ha abandonado nunca, nunca. Somos nosotros los que muchas veces, como decimos en Chile, queremos tirar para la cola o queremos no sé, queremos irnos al mundo y cosas así que no, ya no, hermanos queridos, no, hermanas queridas, por favor, nunca lo hagan, nunca, ni lo piense, si lo piensa, pídale perdón al Señor. Porque lo que acabamos de leer en la Biblia, de estudiar, es muy claro, no hay un tiempo más malo de lo más malo. Jesús dijo que se llama la gran tribulación. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta o acotación más. La hermana Gisela, el hermano Mariano, la hermana Natalia, el hermano Raúl, la hermana Nancy, la hermana Oldita. ¿Pueden abrir su micrófono? Si quieren acotar algo, preguntar algo. Muy claro todo, hermano. Bien. ¿Ya? ¿Hermano Mariano? Sí. Amén, mi hermano. Bueno, agradecerle también a usted su tiempo, su disposición, ¿verdad?, de poder darnos esta instrucción necesaria, esta enseñanza que estábamos esperando hace tiempo. Y amén. Verdaderamente Dios le ha usado una vez más, mi hermano, así es que animarle en el Señor a seguir allí entregando lo que Dios le ha dado también por gracia. Y amén. El tiempo que podamos estar aquí apoyándole, usted sabe que lo vamos a hacer, en oración amén. también, y muchas gracias también por invitarnos, ¿verdad?, a poder tomar este estudio tan importante en estos tiempos tan necesarios, ¿verdad?, donde muchos quizás la gente, ¿verdad?, se nos acerca, nos pregunta en relación a todo lo que está sucediendo también, qué dice la palabra al respecto, amén. en relación a lo que todos vemos, pero qué lindo poder tener este tiempo, ¿verdad?, y poder dar una respuesta bíblica con convicción, amén, ¿verdad?, y eso es lo que... Así que contento de poder estar junto a nuestros hermanos, junto al pastor también, que quizás no le conozco, pero a la distancia también le envío un abrazo a cada uno. Así que Dios le bendiga, mi hermano Rudy, y cuando Dios permita poder volver a reunirnos y estudiar juntos la palabra del Señor. Muchas gracias. Amén. Dios bendiga a nuestro amado hermano Mariano Quedumán, un lindo evangelista, un lindo siervo de Dios junto a su amada familia. ¿Ya? No sé si hay alguien más, Oldita. No, me quedó todo claro. Ya, mi amada hermana Keila Peña ahí se incorporó, amén, Dios bendiga. Sabemos que la tecnología se falla, ya, que a veces hay interferencia, que se escucha cortadito, etcétera, pero tengamos paciencia, amén. Mi amada hermana Natalia decía que estaba todo bien, mi amado hermano Raúl, la hermana Nancy, la hermana Gisela, Barbarita. Hermano Rudy. Ya. Hoy día fue un estudio fantástico, ¿no? Todo muy... Amén. Amén. Hermana Keila, no sé si tiene alguna consulta. ¿Puede activar su micrófono para que pueda hablar? Sí, ahí lo activé, hermano Rudy. Mire, bueno, estuve atento al comienzo del estudio. Estaba en casa de mi mamá y estaba con muy mala señal. Ahí hay muy mala señal, por eso se me escuchaba y se escuchaba entrecortado, pero por eso llegué aquí a casa ahora y me conecté. Y bueno, estaba viendo los videos también, sin duda de mucha bendición para mi vida y para todos quienes puedan ver los videos, porque
es hermoso aprender cada día más de la palabra del Señor. Amén. Todos los días Amén. vamos a aprender algo nuevo. Amén, por supuesto. Hermanos queridos, hermanas queridas, no nos olvidemos que nuestra amada hermana Natalia, ella sube los videos a YouTube. Ahí está la hermana Natalia, ¿se nos puede hablar? Sí, no lo voy a poder tirar la oreja hoy día por hermano Rudy. ¿Por qué, hermana querida? A ver. Porque yo soy en el estudio. Felicitaciones, con 7. Ya, amén. Yo entendí el mensaje fuerte y claro. Estuvo bien bueno el estudio. Ya, muy bien. Entonces, mis amados hermanos y mis amadas hermanas, cuando yo tengo programa en Radio Aliento del hermano Boris Moyano, yo mando el afiche, por así decirlo. Estos estudios bíblicos son totalmente aparte, no tienen nada que ver con el lindo ministerio que preside el hermano Boris Moyano Pablaza. Ya son cosas aparte, ya son harina de otro costal, por así decirlo. Entonces, hoy día domingo, ¿no es cierto?, quedó de compartir mi amado hermano Gerardo Manquilepe el estudio del libro de Romanos, de allá, el de allá de Arica. Pero el hermano no pudo salir por razones de fuerza mayor, entonces, como oficialmente nosotros estudiamos estos estudios del libro Apocalipsis, etcétera, etcétera, es el día viernes a partir de las 21 horas. El día viernes a partir de las 21 horas, no se olviden. Ese es el horario oficial. Pero si el día domingo el hermano Gerardo no puede salir, yo les aviso de inmediato y hacemos como hicimos el día de hoy. Aprovechamos el tiempo. ¿Ya? Este miércoles la hermana Hulda Limarí, mi hermana menor, hermanita, por ahí está, ella nos va a compartir un tema acerca de los ángeles. Ya, entonces toda esa información yo la comparto en el grupo de estudio bíblico online, para que todos sepan la información y no se confunda lo que es el Ministerio de Radio Aliento con este grupo de estudio bíblico, por así decirlo, que son cosas distintas. ¿Ya? Amén. Ahora, si hay alguien que no puede participar, no se preocupe, pues, hermano querido, le vuelvo a decir, la hermana Gisela, la hermana Natalia sube estos videos a un canal de YouTube, para que usted los vea ahí, ¿no es cierto? Busque hermana Natalia se llama el canal, ahí están todas las predicaciones del hermano Gerardo, etcétera, 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 y usted las puede volver a ver, las puede descargar como usted quiera, y aproveche de suscribirse también, ¿no es cierto?, que nuestra hermana tiene su canal ahí, para que veamos cosas cristianas, pues. Y está también el estudio que nos compartió el hermano Mariano también, de la idolatría. Está el estudio que nos compartió el hermano Mariano de la idolatría también. Sí, correcto, está todo ahí, todo. ¿Ya? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más, hermana Nancy, hermana Gisela. Hermano Rudy, el miércoles el estudio de los ángeles, ¿a qué hora es? Lo mismo, generalmente lo hacemos a partir de las 8:30, empiezo a marcar para hacerlo de las 9 en adelante, de 9 a 10. ¿Ya? Ah, ya. Una hora y media más o menos. Hermano Rudy. ¿Sí? Disculpe, es primera vez que oigo eso del estudio de Los Ángeles. ¿Eso va a partir o es algo que ya se está haciendo desde hace tiempo? No, si eso estaba pendiente de la hermana Huldita Limarí, mi hermana menor. Ella lo va a hacer el día miércoles. Ya. Amén. No nos olvidemos que el día viernes, a partir de las 20:30 horas, yo empiezo a marcar, ya para empezar a las 9 de la noche, el estudio de los tiempos del fin, el libro Apocalipsis, etc. Ese es exclusivamente el día viernes para eso. Amén. El día miércoles, ya este miércoles voy a compartir Huldita. Por ejemplo, el otro miércoles a lo mejor vamos a invitar al pastor Gustavo Figueroa que nos comparte un tema. O al hermano Mariano Quedumano, la hermana Gisela, el hermano Raúl, la hermana Natalia, cualquiera de ustedes. ¿Se fija? Yo les voy preguntando, digo, hermano, ¿nos puede compartir algo el día miércoles? Hermana Keila, qué sé yo, todos. ¿Para qué? Para que todos tengan participación. Porque la idea, hermanos queridos, no es agarrar el micrófono y hablar uno solamente. No, yo quiero hacerlo solamente el día viernes. Y cuando el hermano Gerardo Manquilepe, ¿no es cierto?, de Yadarica, el hermano Gerardo, tenga la posibilidad del libro de Romanos, de inmediato le damos la oportunidad a él, porque es un estudio muy bueno del hermano Gerardo, de Yadarica. Amén. Y así todos vamos a tener la participación de poner un tema sencillito. Está pendiente el tema de la mente, la hermana Mariela, ¿no es cierto?, de ahí de Payaco. También le vamos a pedir que a lo mejor un miércoles ella nos apoye, o un día domingo, no sé, ahí vamos a ver, ¿ya? Pero lo que es Radio Aliento es otra cosa, por favor, para que no se confunda. ¿Ya? Es harina de otro costal. Amén. Disculpe, hermano, en YouTube, ¿cómo busco como Natalia Aravena? Sí, Natalia Aravena. Ya. Natalia Aravena. Bien,
Mi amado hermano Raúl, ¿me escucha? Sí, mi hermano. Tenga la bendición, por favor, pero usted oró al comienzo, disculpe. Amén, así. Disculpe, hermana Keila. Hermana Keila, ¿me escucha? Amén. Tenga la bendición, por favor, de despedirnos de este estudio bíblico. Amén. Este es mi versículo.